¿Sabe algo? El tema de hoy está poderoso, gloria a Dios. ¿Cuántos han estado recibiendo todo este mes? El tema del mes, acuérdense que ha sido de muerte a vida. ¿Cuántos saben que pasamos de muerte a vida? Amén. El tema de hoy se llama presentes pero ausentes. ¿Sí? Presentes pero ausentes. Para que si lo quiere anotar, por favor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo juntos. Y dice así: y había, vamos a leerlo juntos. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Sí? Ese tema es ad hoc o es parte del tema del mes. Ayer en matrimonios hablábamos un poquito sobre Lázaro y sobre Talita. Y vemos que en la historia de Lázaro, ¿cuántos conocen la historia de Lázaro? Sí. A ver, levante su mano para ver si conocen la historia de Lázaro. Ok. Lázaro, él había muerto en la historia, ¿verdad? Dice, y tenía 2 hermanas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban sus hermanas? Marta y María. Y ellos eran amigos de Jesús. ¿Sí sabía eso? Los tres eran amigos de Jesús. Pero un día enferma Lázaro y van y las hermanas a decirle a Jesús: Jesús, nuestro hermano, ¿verdad?, está enfermo, ve a verlo. Y después dice la historia que Jesús aparentemente se tardó y luego cuando llegó ya estaba muerto, ¿verdad? Cuando llega, las hermanas le empiezan a decir: mira, por tu culpa, no llegaste a tiempo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Lázaro, sal fuera. Dice que tenía 4 días de muerto Lázaro y que su cuerpo gedía ya estaba en estado de descomposición. Entonces vemos un ejemplo de resurrección. Y luego en Talita Cumi, ¿sí conocen a Talita Cumi? ¿Sí? La historia de Talita Cumi es la historia de la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. Eso lo vemos en Marcos 5, para que si usted lo quiere investigar o leer. En Marcos 5 habla de esta historia. Cuando hablan también, en medio de esa historia, de repente hace una ahí, ¿cómo se llama eso? De repente se mete a la historia la mujer del flujo de sangre. ¿Sí han leído esa historia? ¿Sí? Pero estaba Jairo pidiendo un milagro a Jesús porque su hija de 12 años estaba agonizando, estaba muriendo. Entonces va este principal de la sinagoga, le habla a Jesús: mi hija se está muriendo, por favor ve. Dice que se postró, le rogó a Jesús. Y una de las cosas importantes que les habíamos dicho ayer, y en mujeres, porque se habló de Talita Cumi, era que este principal de la sinagoga, obviamente fariseo, en la sinagoga se reunían los fariseos, ahí se reunían a orar. Y usted sabe y ha conocido que era un fariseo, era un religioso que todo criticaba, pero él podía hacer lo que quisiera, ¿verdad? Y entonces ellos no creían que Jesucristo era el Señor. Los fariseos criticaban. Y entonces imagínense la necesidad de este principal para tener la necesidad de humillarse ante Jesús, porque dice que se postró ante Jesús y le dijo: por favor ve que mi hija muere. Entonces vemos que él tenía una necesidad. Su hija se estaba muriendo y tan solo tenía 12 años. Entonces en eso se mete la historia de aquella mujer, porque en lo que él está diciendo aparece la mujer corriendo del flujo de sangre y va y toca el borde del manto de Jesús. Y dice Jesús: alguien me tocó. Los fariseos un tanto sarcásticos: Jesús, ¿cómo crees? ¿Cómo que alguien te tocó si vienes ante una multitud? ¿Verdad? Hay miles de gentes tocándote. Sí, pero alguien me tocó con fuego, con poder. Fuego salió de mí, poder salió de mí, decía Jesús, ¿verdad? Y era que esta mujer había creído que Jesús la iba a sanar. ¿Y cuántos años tenía esa mujer enferma? 12.
Igual los mismos años que la niña que se estaba muriendo. ¿Se da cuenta? Muchas casualidades. Y entonces dice que esta mujer recibe, porque ella en lugar de ir a pedir sanidad dice: si tan solo tocase el borde del manto de Jesús seré salva. No dice sana, ella dice seré salva. O sea, lo primero que quiero para mi vida es la salvación antes que la sanidad. Y lo primero que pidió el principal fariseo, el principal de la sinagoga, cuando llegó con Jesús: Jesús, necesito que vayas a mi casa, impongan manos sobre mi hija para que sea salva y viva. O sea, no pide para que sea sana y viva, dice para que sea salva. Entonces, dos casualidades: los dos piden salvación y los dos tenían 12 años esperando. La niña tenía 12 y la otra mujer tenía 12 años esperando, enferma. Y entonces cualquiera diría: qué casualidad. No, nada es coincidencia, todo lo planea el Señor. El número 12 significa el gobierno, la autoridad de Jesús. Cuando tú y yo necesitamos, cuando nos hemos gobernado solitos, esa mujer dice que había tenido 12 años gastando todo su dinero con los médicos, uno tras otro, tras otro, tras otro, y ninguno la sanó. Ella, con su autoridad y su gobierno y su economía, porque dice que se gastó todo su dinero, nunca pudo tener esa sanidad, pero tuvo que llegar la autoridad de Jesús y el gobierno de Jesús a su vida. Tuvo que llegar alguien a gobernar su fe y sus finanzas y su vida y su todo. Y con este principal de la sinagoga, él pues era principal. ¿Qué le podían decir a él? Y luego de una sinagoga, de un religioso. ¿Usted cree que alguien podía irle a decir algo? Mira, estás equivocado. No, todo el mundo se callaba, así tuviera errores. Nadie le podía decir nada porque era principal de la sinagoga. O sea, él tenía un gobierno y una autoridad, pero vemos que por más rango, por más título que tengas, todo esto no vale nada ante la presencia de Dios. Él es el importante. Entonces, aún él también, su autoridad y su gobierno se tuvo que quitar, y vino el gobierno y la autoridad de Jesús también sobre su vida. ¿Para qué? Para que él se diera cuenta que su religiosidad no le iba a llevar a nada si no se rendía a Jesús. Amén. ¿Pero a qué voy con esto? Que las dos historias viene que habla de una resurrección. A los dos los resucita el poder de Jesús. Y en esta historia, vamos al contexto. Estamos en Hechos, capítulo 20. Dice en el 7: visita de despedida de Pablo en Troas. ¿Está ahí? ¿En ese subtítulo? Ahora, si usted se fija, desde Hechos 20, desde el versículo 1 tiene un título, ¿verdad que sí? Viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo era un misionero? ¿Sí sabe que Pablo era un misionero? Era parte de su apostolado. ¿Un apostolado qué es? ¿Qué es un apóstol? El que tiene los 5 ministerios, ¿sí? Por si no lo sabía, apúntelo. Un apóstol, o el que se denomina apóstol, es que tiene los 5 ministerios. ¿Y cuáles son los 5 ministerios? Es apóstol, es profeta, es pastor, es maestro y es evangelista. ¿Ok? Un apóstol tiene los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. Hace las 5 cosas. Un apóstol es el que levanta misiones o iglesias o prepara pastores y líderes, ¿sí? Tiene esos 5 ministerios. Dios le ha dado esa facultad para preparar misiones, para preparar pastores, para preparar profetas, para preparar misioneros, para preparar evangelistas, para preparar maestros. Le da estos 5 dones para que trabaje en muchas personas. Entonces, no era de que Pablo tuviera una iglesia en forma muy grande. Tenía pequeñitas en todos lados, iba levantando. Ahora, él no era el pastor de todas estas. Levantaba uno allá, otro allá, otro allá, y él se tenía que ir y a veces no regresaba más. ¿Por qué? Porque él no podía estar en todos lados. Él solamente preparaba personas y ese es tu ministerio, Dios te ha llamado, hazlo. ¿Alguien dice amén? Había alguien que los estaba preparando, los discipulaba y los preparaba. Claro que les mandaba cartas: ¿cómo están allá? ¿Cómo les ha ido? Y allá, ¿cómo les ha ido? Y acá, ¿qué tal les va con la obra? Y acá, ¿qué tal les va con el ministerio? Y acá, ¿cómo van? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él no podía estar en todos lados, pero pues ahí estaba. Por eso dice las cartas de Pablo.
o las cartas paulinas, ¿sí? Era donde él, y muchas veces, ¿y por qué? Porque él estaba en la cárcel casi siempre. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por el evangelio de Jesucristo. Lo perseguían a él. Todo el tiempo lo persiguieron, y muchas de las cartas que hizo y muchas de las cosas que hizo fue dentro de la cárcel, porque se la vivían encerrándolo. Lo quisieron matar, lo quisieron ahogar, lo quisieron apedrear, lo quisieron quemar, de todo le quisieron hacer al apóstol Pablo. Por eso dice ahí, viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. Y en el versículo 7 dice, visita de despedida de Pablo en Troas. Troas es una ciudad, ¿sí? Para que sepas. Troas era una ciudad, y esta ciudad era una ciudad costera en la Asia Menor. Sí, son datos que quiero darte para que como quiera más o menos sepas qué es. En esta ciudad costera, ahí en Asia Menor, Troas, era un lugar que se decía que llegaban muchas embarcaciones y llegaba gente de todos lados, sí, de varios continentes, y entonces para Pablo siempre veía lugares estratégicos y lugares donde decía, aquí llega bastante gente, aquí voy a levantar una misión, porque aquí de que vienen, no hombre, y de otros países, chance los alcanzo, y ellos se llevan el evangelio a su nación. Amén. Entonces esta ciudad de Troas pues era como un punto importante para Pablo, donde ahí mismo en esa ciudad se hacían servicios. ¿Sí? Tenían servicios. Ahora, lo hermoso de esto es que ¿cuándo empieza el ministerio de Pablo? Cuando muere Jesús, ¿sí? Entonces, cuando muere Jesús, recuerden que después del evangelio usted tiene su Biblia y dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Cuando empieza el Nuevo Testamento, usted empieza a ver ahí Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los primeros 4 libros que usted tiene en el Nuevo Testamento. Usted ábrele en el índice y ahí dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Evangelio. Son 4 libros que se llama Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué vemos en el Evangelio? Muerte, vida y resurrección de Jesucristo. En el Evangelio vemos desde el anunciamiento del ángel a María, que iba a tener un hijo, ¿verdad? Por la gracia del Espíritu Santo, no iba a haber una relación sexual, iba a ser por obra del Espíritu Santo, y de ahí él iba a crecer y pues iba a tener a José y a María como sus padres, ¿verdad? Después iba hasta cumplir los 30 años, que ahí era donde los judíos empezaban su ministerio, ¿ok? Pero a los 12 años, ellos ya se tenían que saber, por eso me llama la atención lo de los 12. A los 12 años todos los niños se tenían que saber toda la ley, toda la Torá de memoria. Y nosotros nos batallamos para aprendernos Filipenses 4:13. ¿Alguien dice amén? Y ellos a los 12 años todos tenían que saberse la ley de memoria con punto, tilde, coma y todo. ¿Sí? Imagínense, y a nosotros nos cuesta bastante aprendernos. A ver, los del Instituto Bíblico, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Y nos cuesta, pero ellos tenían por doctrina, por educación, saberse toda la ley. Ya estaban preparados. De hecho, se dice que desde los 12 años los niños podían tener una madurez como para ya querer después formar una familia, porque tenían unas leyes bien establecidas y patrones de conducta establecidos sobre lo que tenía que hacer un varón. ¿Alguien dice amén? O sea, estaban bien disciplinados. Por eso las sinagogas todas son llenas de varones, porque el varón sabía su lugar. ¿Alguien dice amén? Varones decimos amén. ¿Sí? Las sinagogas en realidad allá son de puros varones. Ayer me contaba el pastor, fue a un evento de varones, un evento masivo de varones. Dice, no hombre, estaba yo llorando, me estaba gozando, dice. Todos estaban llorando así, gozándose en la presencia de Dios, y él también andaba ahí, ¿verdad? Le digo, sí, son tiempos de refrigerio, los varones necesitan tiempos con Dios. ¿Alguien dice amén? Y entonces, les cuento todo esto para entender el contexto, hermanos. Pablo tenía un apostolado, él tenía que preparar misioneros, él tenía que preparar discípulos, maestros. Ahora, había pastores aquí desde los 14 años. Él preparaba pastores desde los 14, 15 años, Tito, Timoteo, eran muy jovencitos. Por eso la Biblia dice que nadie tenga en poco tu juventud, porque Dios quiere usarlos desde bien chiquitos también.
¿Alguien dice amén? O sea, hay profetas que Dios va a usar desde muy chiquitos. Hay reyes, acuérdense, desde los 9 años había reyes. ¿Sí sabe eso en el libro de los reyes en Crónicas? Sí, había reyes muy pequeñitos, porque ya se les tenía que dar la asignatura, ya no estaba el papá, ahora le sigues tú y dale, ¿verdad? A ver cómo le haces, pero vas a estar preparado, vas a tener gente a tu lado, pero tú vas a estar de rey. Y entonces, ¿cómo se les delegaba ya una responsabilidad desde muy pequeños? Y hoy en día, no hombre, no queremos hacer nada, ¿verdad? Nos da miedo todo. Pero es eso, porque han ido cambiando las cosas, han ido cambiando el respeto, las leyes, todo se ha ido tergiversando. Y yo me acuerdo que pues uno puede decir, oye, ¿cómo aguantabas tanto? Por eso le llaman la generación de hierro. ¿Sí? A toda la gente adulta le llaman la generación de hierro. ¿Cuántos somos generación de hierro? Que aguantamos todo, porque hoy en día es la generación de cristal, por todo se quiebran, nada les gusta, todos se molestan, por todo ya andan queriendo pelear, ¿sí? Porque no están resistiendo, porque no están aguantando. Y antes uno aguantaba chanclazo, varazo, de todo, ¿verdad? Entonces vemos cómo va cambiando las cosas. Aquí dice que estaban en Troas, en esta ciudad, pero antes de llegar aquí, fíjese, vamos a leer un poquito arriba en el versículo 4. No, hombre, ¿sabe qué? Vamos desde el 1 para que comprenda todo. Desde el 1. Al fin, ¿qué tiempo hay? Dice después, estamos en el versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado. Esto me gusta mucho. Dice que Pablo exhortaba, pero también los abrazaba. ¿Cuántos son aquí abrazones? Yo soy bien abrazona. A veces yo digo, ay, o sea, ya ando abrazando así a todos, pero a veces me contengo, pero yo soy muy abrazona. Yo me enseñé a abrazar, ¿sí? ¿Sabe algo? Mi pastor, yo le puedo decir, mi pastor es bien abrazón. A todo mundo abraza, ¿sí? Y les dice te amo, sea hombre, sea mujer. Llega un varón y le dice te amo, hijo, ¿sí? O sea, te amo, la palabra es en general, ¿sí? Y bien abrazón. Y así yo me acostumbré. Y dice aquí que Pablo era así. Pablo tenía esta característica, a todos los abrazaba, a todos iba y ¿cómo estás? ¿Verdad? Yo me imagino que él era ujier también. Ahí andaba, queriendo ahí recibirlos a todos, ¿verdad? Dice, después de que cesó el alboroto y Pablo llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Dice, ¿exhortarles qué? Con abundancia de palabras. ¿Sabe algo? Además de ser abrazón, era regañón. ¿Alguien dice amén? A nadie dijo amén, ¿verdad? ¿Sí nos gusta el regaño o no? ¿Sí? ¿O nos enojamos cuando nos regaña la pastora? ¿O el pastor? ¿No? Más o menos. Y dice, después de haber estado allí, ¿cuánto tiempo estuvo, hermanos? 3 meses, siéndole puestas acechanzas, ¿por quién? Por los mismos judíos. Recuerde que los judíos, que es el pueblo de Dios, porque no podemos hablar mal de los judíos, dice que después que los judíos le daban acechanzas, dice, ¿para qué? Para cuando se embarcarse para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Oigan, por si no les gusta su nombre, miren los nombres de aquí, ¿verdad? Y dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura. O sea que ¿qué son los días de los panes sin levadura? ¿Qué es? La Pascua. Entonces ponga ahí la Pascua, entre paréntesis. Acababa de suceder la Pascua. Recuerde que este es un tiempo que se celebraba, que todos los judíos hacían. Dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura,
Navegamos de Filipo, en 5 días nos reunimos con ellos. ¿En dónde? En Troas, en esta ciudad, ¿verdad que le digo que era una ciudad costera? Que era una ciudad costera y que aquí desembarcaban muchos barcos y llegaba gente de muchos lados. Y Pablo aprovechaba para estar predicando ahí cerquita. Yo me imagino que a lo mejor tenía, ahí al lado del puerto tenía la misión, ¿verdad? Y dice que estuvieron con ellos. ¿Cuántos días se quedó en Troas, Pablo? 7. Y el 7 es el número de Dios, ¿verdad? Un número perfecto para poderles preparar, para poderles evangelizar, para poderles compartir el evangelio de Jesucristo. 7 días estuvo ahí Pablo, ¿dónde? En Troas. Después dice que el primer día de la semana, vamos a echarle cuentas, nuestro primer día de la semana, ¿qué es? ¿Verdad que sí? Lunes, empezamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero para ellos el primer día de la semana es domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, su 7º día. ¿Ok? Entonces, ¿qué día estaban reunidos aquí? No. ¿Qué día estaban aquí ahorita haciendo célula ahí? Estaban en domingo. ¿Qué días estaban congregando Pablo y sus discípulos? En domingo. ¿Cuántos decimos amén? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, dice, para partir el pan, iban a celebrar la Santa Cena, iban a hacer el recuerdo de lo que Jesús sí quiere que hagamos. Jesús no dice que celebremos su nacimiento, ¿ok? Jesús dice que celebremos su muerte y resurrección. Eso es lo que los cristianos festejamos. ¿Alguien dice amén? Digo, por si no lo sabíamos. No es tanto celebrar su nacimiento, porque el día del nacimiento de Jesús no lo sabemos, no es el 25. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. O sea, se iba a ir ¿cuándo? En lunes, ¿verdad que sí? Dice, y alargó el discurso. Yo creo que me parezco a Pablo. ¿Me está hablando Dios? Dice, y habiendo de salir al día siguiente, ¿qué dijo Pablo? No, hombre, ya no los voy a ver, me voy a aprovechar, yo me voy a ir de largo, no me importa, de aquí soy. Y dice que alargó tanto el discurso, alargó el discurso ¿hasta dónde? Imagínense aquí ustedes hasta las 12 de la noche. Gloria a Dios. Hace ratito yo no quería que parara, ¿verdad? Dice, y había muchas lámparas. Esto es importante que lo apuntemos. Dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Cuántos saben que no había instalaciones eléctricas? ¿Sí sabe eso? ¿Cómo se iluminaban ellos? Con lámparas ¿de qué? De aceite, de varias cosas, ¿verdad? Que hacían. Pero me llama la atención que dice que había muchas lámparas. Esa es una palabra clave que ahorita la vamos a ver. ¿Y dónde estaban reunidos, hermanos? En un aposento alto. Dice después, donde estaban reunidos, y un joven llamado, ¿cómo se llamaba este joven? La verdad no sé qué edad tenía, pero dice que era un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Es como si ahorita alguien estuviera ahí sentado en la ventana, ¿sí? Que no estuviera en una silla, que estuviera sentado en la ventana. Y dice, rendido de un sueño profundo. ¿Alguien se ha dormido en la iglesia? No levante su mano, ¿verdad? Yo sí sé. De aquí, miren, todo se ve, ya está más alto, ya puedo verlos más, ¿verdad? De repente nada más doy la cabeza y no me le hacen así como que, y voltean así a ver si nadie los vio. Le hacen así como que están orando, o están así, ya les mueven y hacen, sí, señora, sí, quizá. Están dormidos. Y dice que este chavo, este joven,
¿Cómo se llamaba? Eutico. Estaba en una ventana, pero ¿cómo era el aposento? Alto. Y dice que estaba sentado en la ventana, rendido de un profundo sueño. Hay gente que se duerme con profundo sueño y ronca. De repente aquí se han oído ronquidos. Sí, de verdad. Dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, o sea, la pastora oraba largamente, dice, vencido del sueño, este joven cayó ¿desde dónde? O sea, estaba en un tercer piso. La célula o la reunión, la iglesia primitiva estaba en un ¿qué? Tercer piso. Volvemos a ver el número 3. Primero dice que estuvo 3 meses y luego estuvo 7 días, pero aquí dice que estaba en un ¿qué? En un tercer piso. Todo tiene algo que ver, cada palabra. Dice que estaba en la ventana del tercer piso, o sea que no tenía herrería. Simplemente estaba ahí la ventana, ¿verdad? O a lo mejor sí tenía, pero estaba tan dormido que vámonos, ¿verdad? Y dice que ¿qué pasó? Cayó, dice, piso abajo y fue levantado ¿cómo? Imagínense de repente estar, no, sí, ¿cuántos alaban? ¡Ay! Y todos, ¿qué pasó? ¡Se cayó! Y ya salen corriendo varios, ¿no? Por él, porque pues imagínense, se había caído. Y dice que entonces descendió Pablo, pues tuvo que bajar a ver quién se había caído de la ventana. Y dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Este es punto importante también, dice, se echó sobre él, se puso encima de él. Y dice, ¿y qué hizo Pablo? ¿Qué era lo que estaba acostumbrado a hacer Pablo? Abrazar. Dice, y abrazándolo, ¿qué pasó? Dijo, no os alarméis, pues está vivo. Lo mismo que dijo Jesús con la niña cuando dijeron al principal de la sinagoga, la niña está muerta. ¿Se acuerdan? Las mujeres ya están, la niña está triste, ¿verdad? Cantábamos eso. Y dice ahí que les dijo, no se alarmen porque está vivo. Y después dice, después de haber subido, o sea, ya revivió, vámonos, hay que seguirle, ¿verdad? Ahora lo impresionante es que no cayó de un piso, no cayó cayó del tercer piso y ya como, no pasó nada, órale, vamos otra vez. O sea, es impresionante que no le haya pasado nada, ¿verdad? Al cuerpo, ¿sí o no? Después dice, y después de haber subido, ¿qué hizo? Partió el pan y comido, habló otra vez largamente, ¿sí? O sea, no interrumpió la prédica, no dijo, bueno hermanos, sufrió un incidente alguien, ¿verdad? Aquí se rompió una taza, ¿verdad? No, dijo, bueno, ya no le pasó nada, ¿verdad? Ya está vivo, vamos a regresarnos y a darle hasta que el cuerpo aguante. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se quedaría aquí hasta las 3 de la mañana? Yo sí. Dice, después de haber subido, partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba. ¿Hasta qué? Hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven como vivo y fueron grandemente consolados. Voy a empezar a pedir la prédica. Dice la palabra aquí que Pablo estaba pasando con ellos 7 días de adoctrinamiento. Tenía 7 días que les estaba predicando la palabra. Les repito, esta ciudad era una ciudad de embarcación. Era una ciudad donde llegaban y se iban personas de otras naciones. Y él aprovechaba para siempre predicar el evangelio y alcanzar a los cuantos más se podían, porque él ya predicaba ¿a quién? A Cristo. Amén. Porque Cristo ya había muerto y resucitado y él se había sido convertido. Recuerden que él era un maestro judío de la ley, ¿se acuerdan? Por eso esa canción de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? O sea, dice que Saulo había sido un perseguidor de la iglesia. Y cuando él se convierte, su nombre cambia a Pablo. De Saulo cambió a Pablo, Pablo el predicador. Ya no era Saulo el perseguidor.
Ahora era Pablo el predicador. Y todos los judíos estaban enojados con Pablo, porque cómo era posible, si él andaba con todos los judíos, con los fariseos, matando a todos los cristianos, aquellos que decían que Cristo era un engañador, ¿sí? Que quien era cristiano iban y lo mataban, lo encerraban en la cárcel. Y imagínense, se convierte y todos los cristianos así como que, pero sí te convertiste de verdad o no. Porque decían, oye, ahí anda Pablo predicando. El que era Saulo, ay no, qué miedo, ¿verdad? Se le había quedado la fama a Pablo de que él mataba a cristianos, pero decían, no, en verdad sí se convirtió. Sí, no, hombre, predica con poder. Bueno, vamos. Iban a donde estaba Pablo predicando, pero muchos de los judíos se habían enojado con Pablo porque ahora predicaba a Jesucristo. Pero a él no le importaba, porque él había conocido la verdad. ¿Alguien dice amén? Y dice aquí que estuvo 7 días, pero como él ya sabía que se iba a ir el lunes, se reunió y estaba con ellos el domingo. Eso es lo que me llama la atención. Aquí cuando yo estaba haciendo el estudio, dice que muchos dicen que a partir de aquí se empezaron las reuniones dominicales para buscar de Cristo. Estaban en domingo porque sabían que muchos seguían cumpliendo su ley del sábado, seguían con su Shabbat, ¿verdad? Porque por ley o por judíos, porque ¿cuántos saben que hay judíos mesiánicos? ¿Sí? ¿Sí sabe que es un judío mesiánico? Del pueblo de Dios, ¿sí? Que celebran su Shabbat, su sábado, pero que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Entonces tenían su sábado, su Shabbat, pero también se reunían a alabar a Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces dice aquí que ellos empezaban a reunirse los domingos, ahí estaban. Y una de las cosas, hermanos, que quiero decirte algo, empieza diciendo en el versículo 7, el primer día de la semana, o sea, el domingo, estaban reunidos los discípulos. ¿Sí es ahí? En el 7, para partir el pan, o sea, estaban compartiendo la palabra de Dios y la Santa Cena. Y dice, y Pablo les enseñaba, viendo salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero dice en el 8, y había muchas lámparas en el aposento alto. Quiero llegar aquí. La Biblia dice que tú y yo somos lámparas. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué somos lámparas? Porque la luz de Jesús ya está en nosotros. La palabra es lámpara también. Entonces ahí en esa reunión no había solamente personas reunidas, había lámparas encendidas. ¿Alguien dice amén? O sea que aquí en este lugar yo veo que hay lámparas encendidas. ¿Sí lo cree? Pero también hay lámparas apagadas. La Biblia dice y describe en la parábola de las 10 vírgenes, y ahí se lo puedo corroborar. Dice que las 10 vírgenes fueron invitadas a la boda. ¿Alguien ha leído eso? 10 vírgenes fueron invitadas a la boda y las 10 tenían lámparas. ¿Y qué se les pidió? Que llenaran sus lámparas de aceite. ¿Verdad que sí? ¿El aceite quién es? El Espíritu Santo. Es el que llena las lámparas. Nosotros somos las lámparas y el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos llenan su lámpara hoy con el Espíritu Santo? Dice que el novio da la ordenanza de que se tenían que llenar estas lámparas, pero solamente 5 de las 10 fueron prudentes. ¿Solamente cuántas? 5 de las 10 fueron prudentes y 5 mujeres solamente llenaron con aceite su lámpara. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no estaban, que no habían llevado, ¿sí? Que sus lámparas no se habían llenado, que solamente 5 estuvieron preparadas. Entonces, vemos esto, que si tú y yo ahorita no estamos preparados y no estamos llenando nuestras lámparas de aceite, ¿qué va a pasar? No nos vamos a llenar. Nuestra lámpara, nuestro cuerpo no se va a llenar del Espíritu Santo, amén.
Vemos aquí entonces cómo es que dice la Biblia y describe que ahí había puras lámparas encendidas, había un poder de Dios en ese lugar donde Pablo estaba predicando y había lámparas encendidas, pero había una lamparita en una ventana que estaba apagada. ¿Alguien dice amén? ¿Y sabe por qué digo que estaba apagada? Porque se cayó, se quedó dormido. Es como si, voltea a ver el de al lado, ¿está dormido o está despierto? ¿Cómo lo ve? Más o menos. Si no, ya lo despertó. Sí. ¿Sabe algo? Mucha gente, yo entiendo, que me dice: pastor, es que no sé qué me pasa, pero yo nada más entro a la iglesia y me entra un sueño. Se llama espíritu de estupor, por si no lo sabe. Ese espíritu te hace que tú te duermas en la iglesia. Porque tú sales ahorita y andas bien prendido. ¿A dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos? ¿Dónde es la alberca? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es lo otro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí que ya no interesa que el diablo te tenga dormido. Te va a tener dormido aquí adentro, porque no quiere que tú recibas la palabra de Dios. Por eso empieza así a cabecearles: oye, ¿qué me pasa? Es que, no, hombre, me estoy durmiendo. Mira, me hago los ojos así porque de verdad, y estoy bostez y bostez. Es un sueño impresionante, es espiritual. Hágale así: Señor, reprenda todo espíritu de sueño, todo espíritu de estupor, porque yo vine aquí a alabar a Dios. Yo vine a buscar de Dios, yo vine a buscar la presencia de Dios. A eso vine a este lugar, porque yo reconozco que necesito a Dios en mi vida. Sin Él no soy nada. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nosotros sabemos de quién dependemos, sabemos que cuando venimos a la iglesia venimos a recibir de Él. El joven representa a la nueva generación de cristianos. El joven representa esa generación de cristal. Y el joven representa también un espíritu de rebeldía. Porque si te están diciendo: siéntate aquí, te sientas allá. Mira, ponte aquí, me voy allá. Mira, esto no, acá. Yo mando, yo digo, yo decido. Todos estaban ahí. ¿Tenían calor todos, sí o no? No había climas. ¿Alguien dice amén? ¿O tenían climas? Nosotros, gracias a Dios. Gracias a Dios. Si no, ahorita es como si estuvieran. Y de repente hace bastante calor como quieran con los climas, ¿sí o no? Pero ellos no tenían. Ahora imagínate con lámparas de aceite, ¿cómo se sentía aquello? ¿Verdad? Más sofocante. Estar así, todos así. Ahora, no sé yo si tenían sillas o no, pero la mayoría se sentaba en el piso. ¿Sí sabe eso? Casi todos estaban en el piso, no tenían sillas, ni siquiera cojinadas. Y hoy en día hasta alfombrita tratamos de poner. Climita, las sillas, lo mejor que se pueda, lo más cómodo. Pero ellos no tenían comodidades, no tenían clima, no nada. Gloria a Dios, estaban en un tercer piso que la brisita del mar, porque era una zona costera, podía a lo mejor llegar. Pero ¿qué le pasó a ese joven? Estaba ahí, yo me imagino que la brisita de la noche le hizo tararán, tararán, la canción de cuna, ¿verdad? En lo que Pablo predicaba, él se olvidó y ya estaba como Charlie Brown, la maestra. Bu, ba, bu, 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 bu. Él estaba predicando Pablo y él no escuchaba nada, solamente así. Bu, 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 bu. ¿Quién sabe qué estaba diciendo? La brisita lo durmió y dice que cayó desde el tercer piso. ¿Sabe algo? Muchas veces estamos aquí, estamos presentes pero ausentes. Estamos aquí sentados y usted me puede estar viendo, pero está pensando en si cerró la llave del gas. Ahorita mismo puede estarme viendo y estar pensando: ¿cómo no se calla? Ya tardó bastante. ¿Por qué vine? Debería estar en mi casa durmiendo, ¿verdad? O sea, presentes pero ausentes. ¿Y usted cree que Dios no lo sabe? ¿Usted cree que podemos engañar a Dios? Definitivamente no. Dios sabe y conoce las intenciones del corazón. Pero aún así sabe que también entendemos que de repente estamos cansados. Muchos me han dicho: es que vengo bien cansado.
Pero te vi conectada a las 3 de la mañana en el internet. Ah, usted también estaba ahí. Sí, pero yo aquí estoy. Y llegué temprano. Y tengo que estar parada desde que llego hasta que se va el último. Yo no me siento. Y por más que esté cansada y así, porque sí, de repente sí traigo sueño. Pero aquí estoy. ¿Sí? Solamente es un día y 2 horas y media a lo mucho. 3 cuando la pastora como Pablo se extiende. Sí, ya por eso ya no hay pila. Ya, porque yo siempre los veía, todos le decían. Me volteaban así a ver así el reloj. Y yo. Dice ahí que estaban lámparas encendidas, hermanos. Esto me gusta mucho porque dice que dentro de la iglesia la gente estaba con fuego de Dios, estaba despierta. ¿Alguien dice amén? Estaban sedientos porque nada más iban a tener a Pablo una semanita. No iba a poder estar más, ya no iba a poder regresar. ¿Por qué? Porque comúnmente siempre estaba en la cárcel, lo vuelvo a decir. Entonces ellos tenían que aprovechar a su predicador, ellos tenían que aprovechar al que les llevaba el evangelio, al que les compartía, al que los adoctrinaba, tenían que agarrar todo lo bueno. ¿Sabe algo? En una de las historias, cuando yo fui a la India, uno de los predicadores contaba que había lugares en países árabes donde solamente les prestaban 3 días la Biblia, 3 días la Biblia para toda su vida. Decía, te la voy a prestar 3 días, lo que alcances a leer en 3 días, de ahí ya nunca más la vas a volver a ver, porque se la vas a prestar a ella. Y después de que terminaba ella, 3 días y se la pasaba a la otra. Y así, porque donde la policía los llegara a encontrar con la Biblia, a esos mataba. Y usted tiene su Biblia guardada en un cajón. Nadie dijo amén, ¿sí? Y entonces vemos esto, o tenemos Biblias de todos los colores, pero se nos olvida cuando venimos a la iglesia. Y ellos estaban aprovechando lo más que podían a Pablo, porque decían, no va a volver a venir. Por eso Pablo les enviaba cartas y cartas, ánimo, si se puede. Oye, la familia tal, ¿por qué no ha venido? No, pues ya no quisieron. No, y aquellos, no, aquí están todavía, salúdamelos por favor. Diles que están en mis oraciones. ¿Cuántos decimos amén? Y dice después, vamos ahí, estamos en Hechos 20, me quedé en el lámparas, vamos al 9. Dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido con un sueño profundo. El sueño profundo también puede ser la muerte espiritual. ¿Cuántos aquí han sentido que se enfrían de repente? A todos nos ha pasado. De repente nos sentimos muy seguros en un área, pero en otra ya no. Decía mi pastor, siempre ten cuidado de que en cada evento que hagas en la iglesia, que Dios sea el invitado especial. ¿Sí me explico? ¿De qué nos sirve hacer tanto si Él no es el invitado especial? Si Él no es el que se va a llevar la gloria. ¿Alguien dice amén? De nada nos sirve. Si vamos a hacer algo es para gloria de Dios, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Lo que sea, lo que tú vayas a hacer. Vas a barrer, barre como para el Señor. Vas a lavar baños, lávalos como si estuvieras en el palacio del reino. ¿Alguien dice amén? Vas a dar clases, dalas como si estuvieras ahí en el palacio dando clases. Vas a estar de aquí, atiende a las personas como si estuvieran llegando. O sea, imagínense que ahorita que llegara la presidenta, todos se pararon a saludarla. Aquí está la presencia de Dios. Por eso merece honra y respeto. Es la presencia de Dios. No es la presidenta, no es el presidente municipal, no es el gobernador del estado, no es tu jefe. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que merece respeto. ¿Alguien dice amén? Su presencia trae libertad, su presencia trae liberación, su presencia trae restauración. ¿Alguien dice amén? Y entonces dice que Eutico este joven estaba rendido en un sueño profundo. Ahora yo entiendo que muchos nos cansamos, claro que lo entiendo. Pero para eso nosotros nos damos tiempos. ¿Alguien dice amén?
Yo he visto que muchas veces sí nos podemos desvelar un fin de semana viendo Netflix, una serie, porque nos picamos con la serie y la queremos terminar. Nada más soy yo. De repente dicen, no, es que mira, ¿cuántos han hecho fila para las secundarias de sus hijos? ¿Sí? ¿Han hecho fila? O para las primarias, se han tenido que quedar, ya ven que llevan las sillas y ahí están esperando turnos y así, ¿sí o no? Y se tienen que esperar. ¿Cuántos han dormido en un hospital allá afuera esperando que su familiar que está enfermo? Ahí está. Usted ni duerme porque está esperando la noticia del doctor, ¿sí o no? Lo mismo pasa aquí. ¿Por qué nos dormimos? El joven Eutico se durmió. Tal vez andaba cansado, sí, todos andamos cansados, pero el Rey de Gloria está aquí. El Rey de Gloria. Y Eutico representa una generación de cristianos que no estamos dando reverencia, ni respeto, ni el tiempo, ni la dedicación, ni la honra a quien merece honra. Amén. Nos podemos desgastar por los jefes, nos podemos desgastar por las personas importantes, nos podemos desgastar por una amistad, nos podemos darle lugar a una amistad. Ay, es que tengo que quedar bien con mis amigos. ¿Y por qué no quedas bien con Dios? Es que me llegó familia a la casa, tráetelos. ¿Alguien dice amén? Eutico representa ese enfriamiento espiritual que todos tenemos, porque él era cristiano. Él estaba ahí en la iglesia. No estoy hablando de un inconverso, me explico. No estoy hablando de alguien que no. ¿Cómo le puedes exigir a alguien que está en la iglesia si ni siquiera está aquí, ni siquiera es creyente? Él estaba ahí porque a él le interesaba. No estoy hablando ni lo estamos condenando por completo. Tuvo un mal día a lo mejor. Pero imagínense ese descuido, pequeño descuido de no hacer lo que todos hacen. No, es que todos están aquí. No, pues yo me voy acá, porque acá yo quiero estar, pero es acá. Aquí están todos. No, pero yo me voy acá. Y en ese pequeño descuido se cayó. No tenía por qué estar en la ventana. ¿Alguien dice amén? No tenía por qué estar en la ventana, más por el peligro que estaba expuesto. Eran 3 pisos. Ahora, el aposento alto. ¿Qué significa aposento alto? ¿Alguien sabe qué significa aposento alto? La presencia de Dios. ¿Sabe algo? El aposento alto, siempre que dice la Biblia que subían al monte a orar, subían a un monte literal a buscar la presencia de Dios. Dice que cuando fueron a buscar, vamos ahí por favor, déjenme le doy la cita para que vayamos ahí. Vamos a Lucas 22. Lucas 22, del 10 al 14. Y lo leemos. Dice, Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa, el maestro, o sea Jesús, te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Estaba buscando el aposento y dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto preparar allí. Hasta el 14. Fueron pues y hallaron como les había dicho. ¿Y qué hicieron? Prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y Él con los apóstoles. Vemos aquí que Jesús les dio la instrucción a sus discípulos, a sus apóstoles, de ir a una casa y decir, aquí vamos a compartir la cena, la Pascua. ¿Y qué era ahí? Un aposento alto. El aposento alto significa la presencia de Dios. La gracia, donde estamos ahí, es como el tercer cielo. ¿Sí sabe que está Dios en el tercer cielo? ¿Sí sabe eso? Dios está en el tercer cielo. ¿El primer cielo cuál es? Es atmosférico, astronómico y tercer cielo. ¿Ok? Cielo atmosférico, el que vemos aquí, la atmósfera. Usted sale
y está viendo el cielo. Ese es el primer cielo. Segundo cielo, donde están los astros, es el cielo astronómico. Segundo cielo, donde se mueve todo lo espiritual. ¿Sí? Tercer cielo, aposento alto. Dice que él estaba en el tercer piso. ¿Alguien dice amén? Y todos llenos, todos lámparas, todos llenos de la presencia de Dios. Y entonces él cayó de la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Cuando tú y yo nos enfriamos, cuando tú y yo nos dormimos, podemos caer de la gracia. ¡Pum! ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Eutico estaba ahí, era parte de la grey, era parte de esa iglesia, era parte del rebaño. Pero él se descuidó, él hizo lo que quiso, no tenía que sentarse en la ventana, tenía que estar ahí con los demás. ¿Alguien dice amén? Un pequeño descuido de nosotros nos hace caer. Él cayó. Eso es impresionante. Y ¿sabe algo? Lo que me gusta mucho es que dice que cuando se cae, dice que inmediatamente baja Pablo. ¿Y qué hacía Pablo? Era bien abrazón, ya le dije. Pero hay algo curioso, porque a mí me llamó la atención y dice, se echó sobre él. Y yo conozco estas dos historias. ¿Alguien ha escuchado sobre Elías y Eliseo? Hay una historia en Primera de Reyes 17:20, donde dice que Elías se tendió sobre el hijo de la viuda de Sarepta cuando murió, y para revivirlo, ¿qué hizo? Se acostó arriba de él. Y todos, ¿cómo que se acostó arriba de él? No, nada más era necesario decirle, levántate. Fue un acto profético. Va el profeta Elías y se acuesta sobre el niño, se tiende sobre él y lo resucita. Y luego hay otra historia en Segunda de Reyes 4:34, por si lo quiere anotar. Está Eliseo sobre el hijo de la tsunamita. Le dice la tsunamita, a ver, yo no te pedí ningún hijo, ¿verdad? Tú me dijiste, profeta, que en un año iba a estar abrazando un hijo y ahora se muere. No, pues ahora lo revives, ¿verdad? Porque estaba enojada la tsunamita, oye, yo ni te lo pedí. No, pues ahora ven, dice que fue, ¿verdad? Mandó a su siervo y dijo, no te quiero a ti, yo quiero al profeta. Y dice, no, yo quiero que él venga y lo reviva. Y dice que fue y se echó sobre el niño, también se acostó encima de él. Entonces yo veo dos sucesos más donde dice que se acuesta. Yo estaba estudiando sobre esto y dice que el acostarse o el estar sobre era un tipo de transferencia de vida. Pero ¿sabe algo? Cuando Lázaro y cuando Talita, Jesús les ordena. ¿Alguien dice amén? Porque ellos solamente hacían actos proféticos, pero Jesús con su voz de mando levanta a los muertos. ¿Alguien dice amén? Ellos como profetas hacían actos proféticos. Vamos a orar y voy a vida sobre vida. Profetizo sobre ti la vida, aliento de vida. Otros dicen, otros teólogos, historiadores dicen que era porque estaba tratando de darle calor de su cuerpo a otro cuerpo, que estaba tratando como que de que reviviera con su calor corporal. ¿Sí? Pero yo lo que veo es que hay una transferencia espiritual. ¿Alguien dice amén? Una transferencia profética de vida sobre esas personas. Y Jesucristo solamente le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. No fue y se le puso encima. Pero sí hay un versículo que dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Alguien dice amén? Entonces, si tú caíste de la gracia, el amor cubre multitud de pecados. ¿Alguien dice amén? Esto es hermoso, porque si alguien cayó y se alejó y pecó, hoy el Señor dice, yo te levanto, porque mi amor cubre multitud de pecados. ¿Sí lo saben? Esto a mí me sorprendió. Dije, qué hermoso eres, Jesús. Qué hermoso, porque tú sabes que cualquiera de nosotros podemos estar dormidos espiritualmente. Cualquiera de nosotros podemos estar muertos espiritualmente, ¿sí lo sabe? Pero dice que Él cubre multitud de pecados. Déjeme se lo leo. Primera de Pedro 4:8, por favor. Dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque ¿qué? El amor cubrirá
multitud de pecados. Dice que Él lo cubría, Él fue y lo abrazó. Amén. ¿Alguien está recibiendo? Dice que cuando cayó, a pesar de que cayó desde el tercer piso, lo cubrió el amor. Pablo va y lo abraza. Cae y está tirado y lo ve tirado y todos así de que, ¿qué pasa? Y va y se le tiende encima y dice: no se preocupen, está vivo. Él estaba transfiriendo su amor de padre espiritual. ¿Alguien dice amén? Le estaba transfiriendo vida y le estaba diciendo: levántate, tú también como muchos has caído, pero levántate en el nombre de Jesús. La muerte espiritual tiene solución cuando nosotros nos acercamos a Cristo. La muerte espiritual tiene solución cuando tú y yo reconocemos que nos estamos enfriando. ¿Alguien dice amén? Pero tú y yo necesitamos saber que cualquiera puede ser Eutico, porque somos una generación que se está durmiendo en sus laureles. Somos una generación que a veces le ponemos tiempo a Dios y decimos: a ver, Dios, mira, yo ya fui esta semana, ya fui la otra, yo creo que estas dos no. Es como si Dios dijera: bueno, pues nada más esas dos te bendigo, ¿verdad? No me estés pidiendo las otras dos, no me exijas lo que tú no das. ¿Alguien dice amén? Porque somos buenos para exigir al Señor y nos enojamos y le decimos: ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué yo que me esfuerzo? Y el Señor: no te estás esforzando, no mucho. Amén. Somos buenos para exigir, pero no estamos dando. Y Eutico estaba haciendo algo que no debía. Eutico se puso allá, pero el estar allá, por eso les digo: vénganse para enfrente. ¿Cuántos se sentaron hasta mero atrás? Yo sé que algunos ya llegaron al final y se sentaron atrás, ¿verdad? Pero ¿cuántos se sentaron atrás para platicar en la escuela? Nada más yo, bien, yo la única platicadora. Porque allá sabías que no te veían, ¿verdad? Estaba uno risa y risa, no, hombre, que no sé qué. Y hasta comiéndote lonche antes de que salieras del recreo. Y ¿sabe algo? Y había personas que decían: ay, no, yo me voy a sentar adelante, tú no me dejas escuchar nada. Me agarraba su sillita porque yo siempre les hacía reír. Y decían: no, contigo es pura risa, nada más nos sacan del salón. Y se iban y se sentaban hasta el frente para que ya no nos sacaran por estarnos riendo. ¿Sí? Pero es eso, porque es personal. Yo decía: ay, pues qué amargada, ¿verdad? Porque se iba y se sentaba enfrente, pero era algo que ella quería aprender. Ellos querían aprender, yo todavía no tenía interés. ¿Alguien dice amén? No había un interés en mí, pero en ellos sí. Eutico tal vez estaba ahí, pero decía: ay, no, qué flojera, no, hombre, ya hace mucho calor, hay mucho calor humano. ¿Sí te ha pasado? Que dices: ay, no, es un calorón, hombre, no, ya me voy. Yo recuerdo siempre eso de mi pastor. Una vez nos apagó los climas. No sé si lo hizo adrede o se fue la luz, pero yo veía los micrófonos prendidos. Y estábamos todos así. Ya mucha gente se empezó a ir, se empezó a salir. Y decían que era por el calor. Dijo: sí, pero hace más calor en el infierno. Hay que aguantarnos un ratito. Hay iglesias sin techo. Ahorita hay iglesias en enramadas. Ahorita hay gente en una enramada. ¿Sí sabe eso? Hay gente en una enramada con mosquitos. Hay gente que no alcanzó silla y se agarró un pedazo de bloc. Ahí está sentada ahorita, con este calorón que está allá afuera. Ahorita. En la India las mujeres no se sientan en las sillas, nada más los varones. Las mujeres están ahí y con la tierra, no hay piso firme. En muchas. Y lloran y no crea que se preocupan si se les corrió el rímel o así, ponen su carita en la tierra postradas. Yo decía: gracias por permitirme pasar esto. Gracias por permitirme vivir esto, porque a veces somos tan superficiales, tan vanidosos, tan quejumbrosos que: ay, no, es que no me gusta. No, ya me piqué la pompi con el clavo. ¿Cuántos se han picado una pompi? Por ahí hay unas así. Pero nadie viene a arreglarla. Nadie.
Todo el mundo se queja de los piquetes en la pompa y de los piquetes en la espalda, pero yo no veo a nadie aquí arreglando ninguna silla. ¿Alguien recibe hoy? Oh, no están saliendo casi. Yo no veo a nadie limpiando los aires. No veo a nadie limpiando los filtros. Se ve muy sucia. Yo no veo a nadie limpiando la alfombra. Decimos amén. No estoy regañando, estoy exhortando. Con amor. Pablo así era, pero se terminaba despidiéndolos con un abrazo. Te espero el otro servicio. Y cuando necesites algo, aquí voy a estar. Alguien dice amén. Eutico es esa generación que se estaba enfriando. Eutico era una generación que estaba, pero era rebelde porque se sentó en la ventana. Tenía que estar sentado con los demás para evitar ese tipo de distractores dentro de la iglesia. ¿Alguien dice amén? Porque interrumpió el servicio. Alguien dice amén. Entonces son cosas que tenemos nosotros que tomar en cuenta y saber y agarrar todo lo bueno y desechar lo malo. Hay muchas enseñanzas en este capítulo. Somos lámparas encendidas y tenemos que estar encendidos. ¿Alguien dice amén? Estamos en un aposento alto. Cuidemos de no caer. ¿Sí? Cuidemos esa salvación tan grande. Porque aunque a nosotros no nos costó nada, Él merece toda la honra. Él merece toda la gloria. Y si usted y yo nos enfriamos, va a llegar un momento en que ni siquiera vamos a querer ir a la iglesia. ¿Para qué voy? No, hombre. Es lo mismo siempre. ¿Se acuerda que cuando yo decía que me fui de la iglesia un tiempo? No en esta, cuando yo empecé en el camino. Y me fui. Y mi amigo me dijo, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, bola de hipócritas. Yo ya no regreso. Y me acuerdo que una vez vi un reel que decían, sí, ahí hay puros hipócritas. Bueno, hay lugar para ti también. Porque en tu trabajo también hay hipócritas. En tu trabajo hay muchos hipócritas. En tu colonia hay muchos hipócritas. Con la gente que te juntas son hipócritas también y los aguantas. Aguanta a los hermanos también. ¿Alguien dice amén? Voltea al de al lado y dile, yo te aguanto. Díganle, yo también lo aguanto, usted fíjese. Ustedes también me aguantan a mí, ¿o no? Y soporta. Dile. El acto profético que hizo Eliseo, Elías, Pablo, un abrazo puede salvar una vida. Yo te animo que cuando tú sientas abrazar a alguien de la iglesia, hazlo. La vez pasada lo decíamos, a lo mejor no te sabes un versículo, pero el hecho de que tú le recibas hoy bien, el hecho de que le des una sonrisa, eso va a ser de bendición. Porque no sabes tú qué pudiera estar pasando esa persona. Tal vez no te sabes su nombre. Tal vez dices, no quiero darle un abrazo, pero estréchele la mano y dile, aquí estamos para lo que se ofrezca. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias por tu presencia en esta hora. Te agradecemos, Señor, que has sido bueno y hasta el día de hoy estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. Y no queremos ser euticos espirituales. Queremos estar despiertos, Señor, para cuando tú nos hables, Señor, estar alerta, Señor. Gracias por esa llenura de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Puede tomar su lugar.